Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad nos ha tocado entrevistar a un psicólogo clínico. Bueno, me dirijo ahora a la psicóloga. Nosotros somos estudiantes de psicología y en esta oportunidad, bueno, queremos hacerle unas preguntas y que nos las responda, por favor. Así que voy a dar pase a la psicóloga, quien se va a presentar. Bueno, muy buenas tardes, futuras colegas. Mi nombre es Kiana Nikkei Minchan Estrada y efectivamente soy psicóloga con especialidad en psicología clínica por la Universidad Mayor de San Marcos y un diplomado en la misma por la Universidad Antonio Guillermo Unrel. Asimismo, estoy culminando mi maestría en psicología clínica. Mi labor que yo realizo es trabajar con personas que tienen diversos problemas desde el ámbito clínico. Esta labor la vengo realizando desde el año 2018 y bueno, también mencionarles que soy psicoterapeuta colaborativa ideológica y también estoy recibiendo la formación en terapia de parejas desde el enfoque sistémico y tercera generación por el Centro de Formación Psique Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar con las preguntas. Eh, Mi nombre es Vianney Vázquez Carvajulca, me presento y pues le voy a hacer la primera pregunta. Me gustaría saber cuáles son los motivos de consulta que usted generalmente atiende en su práctica como clínica. Ok, yo trabajo para la empresa EAP Latina como clínica. Digamos que tengo dos escenarios, el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Antes de la pandemia tenía casos surtidos, o sea, desde problemas familiares, personales, personas que tenían dificultades personales para poder trabajar en equipo en sus trabajos. Y bueno, cuando empezó la pandemia empecé a tener ya cuestiones más de personas con ansiedad. Podríamos decir que por el COVID, pero no fue así. Tenía personas que padecían ansiedad porque su trabajo lo llevaban en su misma casa. Entonces ya no sabían distribuirse los horarios y se sobrecargaban con el exceso de trabajo e incluso que continúa el día de hoy. Entonces los casos que mayormente yo veo ahorita son de ansiedad. Ya. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias por haber respondido a mi duda. Buenas tardes, psicóloga. Mi nombre es Marjorie del Carmen Escalante Urquía y la pregunta que le quiero hacer es ¿qué tipo de instrumentos y técnicas utiliza en el proceso de evaluación e intervención clínica y por qué? Ok, para los instrumentos, primero que nada, una de las primeras herramientas, creo yo, que usamos los psicólogos, sea clínico o de cualquier área, es la entrevista. Si queremos conocer, digamos, llega el cliente o paciente a la consulta y nosotros conocemos brevemente por vía teléfono lo que necesitamos. Queremos conocer más sobre él y hacemos preguntas como qué es lo que ha pasado, qué es lo que le motiva a venir aquí, preguntas más abiertas, ¿ok? Luego ya empezamos con preguntas circulares para poder saber más sobre la problemática. Básicamente yo el 80% de la consulta y de la entrevista la saco de vista y de las preguntas que se pueden hacer, pero también utilizo instrumentos cortos, como por ejemplo el test de la ansiedad y la depresión, el test de autoestima de César Rizalba, que tiene para adolescentes y adultos. Utilizo, si voy a utilizar test, para mí tienen que ser cortos, de unas 20 a 25 preguntas, no muy largos. ¿Por qué? Porque se nos puede ir toda la consulta de una hora o hora y media en llenar el cuestionario. Y digamos que el punto no es ese, el punto es que cuando el paciente llegue y cuente su problema, aparte de ser evaluado, también se vaya con ya algunas dudas resueltas y con algunos objetivos en mente para que pueda trabajar la siguiente sesión. Entonces, ese es el motivo del por qué yo trabajo con instrumentos
de índoles cortos, ¿no? O también con algunas preguntas de entrevista ya estructuradas, ya establecidas. Básicamente. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera Jennifer. Muchas gracias por las preguntas que va realizando hasta el momento. Yo quisiera que me responda cuáles son las dificultades que un psicólogo clínico puede enfrentar en los procesos de intervención. Bueno, particularmente los problemas a los que yo me he ido enfrentando desde que egresé en el año 2013 y trabajé con colegas como Eden Castañeda y Rolando Riquelme, que fueron los que me apoyaron, me enseñaron a entrevistar, hasta la actualidad, los problemas con los que yo más me voy encontrando son con personas que inician un trabajo, máximo son 10 sesiones. A veces encontramos de que las personas ya en el camino se van sintiendo bien, en la cuarta o quinta sesión ya se sienten más cómodas y dicen ya no quiero seguir más con la terapia, ¿no? Entonces lo cortan y puede haber alguna recaída o alguna cuestión y nuevamente tienen que volver y empezar de cero. Es por eso muy importante que se le explique al paciente cómo va a hacer, ¿no? Cuándo se va a trabajar sus objetivos, de qué manera y también en el proceso que se va a llevar y se tiene que hacer también un esquema para prevenir las recaídas. Otro factor con el que me encuentro es que a veces llega un paciente X y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo mucho nerviosismo, por ejemplo, a hablar en público y deseo aprender a controlarlo y aprender a manejarlo. Digamos que ese es su objetivo principal. Entonces, en la primera sesión tú vas trabajando ello y vas dejando tareas y vas construyendo herramientas para eso, pero a veces pasa que llega la segunda sesión y te dice, aparte de eso, tengo otro problema y otro problema. Te da como una lista como de 10 cosas. Y en un inicio, cuando yo empecé a hacer mis consultas, yo me perdía porque eran muchas cosas que los pacientes querían trabajar, pero empecé a manejar de técnicas narrativas, la pregunta, por ejemplo, del 1 al 10, necesito que tú me enumeres el problema más fuerte que tienes es el 10 y vamos bajando, luego vas disminuyendo, ¿no? Entonces ellos iban trabajando así y ya ellos, por ejemplo, decían, para mí el 10, el más complicado es que no puedo trabajar cuando hay público o cuando hay gente observándome. El 8 es de que de repente no me puedo comunicar con mi mamá. Y entonces empezaban a colocarme lo que ellos consideraban más relevante, medianamente relevante y lo poco importante. Y entonces ahí nos dábamos cuenta de lo que les surgía trabajar. Entonces tengo eso hasta el día de hoy, gente que quiere trabajar muchas cosas y que necesito ordenarlas para que trabajen mejor. Y también gente que a veces dice, ya me siento bien y ya lo quiero cortar la terapia. A veces pasa eso en la cuarta o quinta sesión, pero siempre es bueno en cada sesión recalcar que es todo un proceso y que incluso también hay trabajar en el proceso para evitar las recaídas, sobre todo en las ansiedades y la depresión, que es lo que más en este momento creo mis colegas y yo estamos viendo. Muchas gracias, señorita psicóloga Kian. Le doy paso a mi otra compañera para que le siga preguntando. Ok, gracias. Mi nombre es Dalila Yajaira Coronel Díaz. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. Frente a estos motivos de consulta, ¿podría explicar de manera detallada los factores casuales de los principales que usted atiende? Ya. Ok, los factores causales principales de la ansiedad que he visto actualmente en las personas que yo atiendo es de que el trabajo que tienen, por ejemplo, antes de la pandemia nuestro horario era de 7 a 1, ¿no? O algunos trabajaban de 7 a 4 con un lapsus para poder almorzar y todo ello. Pero ahora se llevan trabajo a casa, entonces a veces ya trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche o hay algunas cuestiones de emergencia que se deben resolver y están casi trabajando 20 horas, por decirlo así. Entonces, este es uno de los factores por los que les genera ansiedad, sobre todo porque también están en casa con la computadora al lado, haciendo trabajo remoto y de repente su hijo llora o están en casa, entonces ya no hay una línea divisoria de este es el trabajo y este es mi casa. Entonces hay mucha invasión al espacio personal.
Y esas son las razones por las que las personas se ponen ansiosas y claro, lógicamente también hay reclamo de la familia de ya no me dedicas tiempo porque estás pegado a la computadora o porque estás trabajando mucho. Entonces, a lo cual se recomienda, siempre yo recomiendo que tengan un espacio como por ejemplo el que estamos teniendo nosotras ahora, donde no hay bulla para que yo pueda contestar sus preguntas. O sea, generalmente siempre hay que tratar de tener un espacio o hablar con la familia para decir, mira, de esta hora a esta hora tengo que hacer esto y por favor te pido, no sé, que me dejes mi espacio o irme a otro ambiente de la casa para poder tener más espacio. Y en caso de que sean espacios muy cortos, por ejemplo, ¿no? El hablar con la familia quizás para que traten de hacer menos bulla y se pueda trabajar mejor. ¿Por qué? Porque ahorita las personas se estresan por eso, por la bulla, porque estar pegados constantemente a la computadora, tienen migraña, tienen estrés. Entonces, esos son los factores que mayormente yo encuentro para que tengan ansiedad. Y hay otro factor que es importante, que nosotros como psicólogos clínicos ahora tenemos que utilizar mucho de nuestra creatividad, porque las herramientas que tú le dabas antes a tu paciente, de decirle, oye, mira, como que planteate, distraerte, ahora ya no hay eso, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que idear otras técnicas, otras herramientas para que ellos puedan salir de esto y más que todo trabajar la parte tanto cognitiva como conductual para que ellos puedan, digamos, disminuir su estrés, como podría ser la respiración profunda, como podría ser hacer orar, y en esos horarios tener, no sé, una hora, plantear objetivos básicamente a corto plazo, para que se animen y vean los resultados y digan, ya, como esto me funcionó, entonces yo voy a continuar con mis sesiones de terapia. Nunca se plantean objetivos a mediano y largo plazo, porque si no el paciente se puede desanimar, así que es mejor plantear objetivos de corto plazo, luego de mediano plazo y luego de largo plazo. Bueno, al menos así lo trabajo yo para evitar que mis pacientes se desanimen y puedan continuar con las sesiones de terapia, sobre todo ahora que estamos en una situación de pandemia y que debemos tener mucho más cuidado con cómo trabajamos. Así que yo creo que es la sobrecarga de trabajo y el no saber dividir tu lado profesional ahora con tu lado familiar, porque todo está en un mismo ambiente, se te mezcla, te estresas. Y para aquellos que, por ejemplo, sí salen a trabajar, como lo hago yo, que vas a la oficina, el mismo hecho de tener la mascarilla todo el día, también les puede generar un poquito de estrés, entonces hay que trabajar también en esa parte, que algunos se olvidan del distanciamiento social y tienen que tenerlo por la bioseguridad, eso también siempre hay que recalcarlo y hacerlos nosotros también como un ejemplo, ¿no? Esto sería, chicas, los factores que yo más veo ahora. Gracias por la respuesta, señorita Kiana. Me presento, mi nombre es Jessica Karina Lemoga Ruiz, soy estudiante de psicología. Y bueno, voy a continuar con las preguntas, ¿no? La siguiente pregunta sería que ¿podría explicarnos el modelo de intervención clínica que se utiliza y el porqué del mismo? Modelo conductual, modelo cognitivo-conductual. Ok. Bueno, quizás mi respuesta no sé si guste o no guste a muchos de mis colegas, sobre todo aquellos que ya son mayores y son ortodoxos. Yo tuve un profesor que me dijo una vez, tienes que casarte con un solo modelo de terapia. Me lo dijo con mucho cariño, claro, ¿no? Pero yo me inclino por el eclecticismo. No quiere decir que vas a lanzar herramientas de terapia por lanzar, sino que tienes que saber en qué momento utilizarlas y de eso no te tienes que preocupar. El paciente te va a ir guiando. O sea, tú eres como terapeuta un guía para tu paciente. Y bueno, el modelo que yo más uso y que me gusta es el modelo de la terapia narrativa, del enfoque narrativo. Lo combino con la parte sistémica y también me gusta componerle un poco también de la formación que yo tengo, que es también de terapia colaborativa ideológica. Entonces yo me baso mucho, empiezo mis sesiones generalmente haciendo preguntas abiertas de sistémica, haciendo preguntas circulares, ¿no? Como cuando tú estabas en ese lugar, ¿quién estuvo contigo? ¿Qué pasó? Cómo actuó tal persona, qué te dijo tal otra, para hacerme una idea del escenario en el que se encuentra la persona. Y una vez que hago eso, la persona me puede decir, sí, me dijo esto y yo pienso de mí, no sé, pues que no soy capaz de hacer esto o esto otro.
Entonces me encanta, por ejemplo, trabajar la redefinición, redefinirle la situación, dejar que el paciente me dice eso en un aspecto negativo y yo lo traspolo y lo cambio a un aspecto positivo. Ah, ok, tú dices que eres una persona, digamos pues que eres poco capaz, que no puedes hacer las cosas, pero mira, me acabo de dar cuenta que me mencionaste que reaccionaste de esta manera cuando pasó esto, y eso, no sé, ¿qué te hace pensar de ti? También acabo de ver, me gusta mucho decirle a mis pacientes las habilidades que veo en ellos, y eso me sirve para redefinirles el escenario caótico que muchas veces traen, el escenario oscuro que ellos se construyen, para traerles algo más positivo. Me encanta utilizar la técnica externalización de Michael White. Es más, les recomiendo el libro Técnicas narrativas con fines terapéuticos, es muy bueno, de Michael White. Ahí, por ejemplo, me encanta cuando una persona viene y me dice, lo que pasa es que yo tengo ansiedad, entonces lo que yo hago es sacar la ansiedad y hacerle ver que la ansiedad es algo muy aparte de él o de ella como persona, ¿no? Entonces le digo, oye, cuéntame, ¿en qué momento la ansiedad o la depresión vinieron y se pusieron a tu lado derecho y empezaron a aconsejarte esto y empezaron a decirte esto otro? ¿O en qué momento fue que la ansiedad y la depresión se apoderaron de ti y vinieron y te tratan como si fueras tú un títere y empezaron a manejarte de esta o esta manera? Para que vean que no son ellos, sino que muchas veces se dejan controlar por el problema, por la ansiedad o por la depresión. Entonces yo básicamente empiezo con todo lo que es narrativa, con lo que es sistémica, y utilizo mucho también lo que es las terapias colaborativas ideológicas. No sé si escucharon de la técnica de las conversaciones y de cómo nosotros tenemos que conducir una conversación, ¿no? Y del básicamente que tú cuando hablas con un paciente, tú tienes que transmitirle que tú lo estás entendiendo, no solamente desde el enfoque empático, sino que tú vuelves a repetir lo que el paciente te ha dicho, pero desde un filtro más positivo. Entonces, la terapia colaborativa ideológica te ayuda mucho desde esa parte. Yo trabajo ese tipo de plan. En algunos casos empiezo con narrativas, sobre todo cuando son depresiones, mayormente los pacientes vienen con un enfoque caótico, entonces me gusta enfocarlo desde un aspecto más positivo y utilizo las técnicas de narrativa, de externalización, renarración, reenfocar todo, y luego ya sigo con sistémica, y luego con las terapias colaborativas ideológicas, y un poco también de terapia breve. Entonces vamos manejándolo así. Y en otros casos, de repente, ya cuando son familia, ¿no? Ya trabajo más lo que es la parte sistémica, preguntas abiertas, cerradas, enfoques de tercera generación, y luego ya le sigo con la terapia narrativa y un poco así voy combinando. Pero claro, todo tiene una lógica y todo va acorde al paciente. Una vez también un colega me dijo, recuerda, Kiana, que las técnicas que tú utilizas tienes que ponerlas a medida del paciente. Entonces yo trato de que las técnicas que utilice vayan acorde con lo que necesita el paciente, pues él me guía y él me va diciendo qué es lo que necesita y qué problema tiene. Entonces básicamente esos son mis métodos y mis maneras que yo tengo para trabajarlo desde más un enfoque narrativo, un enfoque sistémico, un enfoque ideológico y un poquito de terapia breve también, que es muy bueno, ¿no? Eso, así trabajo yo. Muchas gracias por su respuesta. Y mire, es un modelo muy interesante que podemos aplicar nosotros como futuros psicólogos clínicos. Y bueno, yéndonos por esa parte, continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿de qué manera cree usted que podría trabajar a nivel preventivo los casos que atiende? Ok. A nivel preventivo lo estoy trabajando, déjenme contarles, en algunas instituciones educativas, realizando talleres gratuitos, y también muchas veces con las mujeres que han sido víctimas de violencia. Por ejemplo, también trabajo sus ansiedades, lo que ellas tienen. A nivel preventivo, por ejemplo, doy lo que es charlas, ¿no? De lo que es la ansiedad y de cómo se presenta y cómo, por ejemplo, te hace ver las cosas de una forma caótica. Y ahí también le pongo un poquito de técnicas de terapia cuando les enseño, ¿no? A reenfocarse, a redefinir su situación, a verlo desde un aspecto más positivo, a externalizar sus miedos y que puedan hasta incluso las personas, ¿no? Los adolescentes, las madres de familia, dibujar. Siempre les digo, a ver, dibujen, si ustedes tienen miedo, dibújenme cómo sería su miedo, ¿no? Y a veces me dibujan animales o cosas raras y me dicen, mira, este sería mi miedo.
y qué le dirías tú a tu miedo, un poco la confrontación desde el enfoque narrativo de cómo ellas pueden ir venciendo sus miedos. Entonces yo lo trabajo, sí, trabajo mucho esto con talleres, utilizo videos, y también, como les digo, dibujos, técnicas, eso lo sigo haciendo ahora online también, o sea, las madres de familia, los adolescentes al lado tienen un cuaderno, un lapicero y me van mostrando, o están enfrente, por ejemplo, algunos chicos de alguna pizarra y me van enseñando cómo van haciendo esto y yo los voy guiando también y los voy orientando. Así que a nivel preventivo sí se puede trabajar y le puedes poner un poquito de técnicas de terapia, pero eso ya depende de tu creatividad, ¿no? Incluso el dejarles técnicas, por ejemplo, el de que, a ver, imagínate cuando tú tenías 5 años, ¿qué le dirías a esta Kiana pequeña de 5 años? Entonces empiezan a decir, bueno, o qué le agradecerías, o de qué te sientes orgulloso. Entonces empiezan ellos a decir esto, ¿no? Pero básicamente es para poder que ellos saquen su miedo y poder superarlo, poderlo enfrentar. Básicamente así es como yo trabajo esto, es básicamente una hora y media de estos temas. No solamente les hablo de lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, sino que también los voy dando herramientas, aunque sea cortas y pequeñas, pero quiero que se vayan con algo que puedan utilizar una vez acabado el taller o la sesión que se está realizando. Muy interesante su manera de trabajar, es muy llamativa. Y bueno, continuando con lo que usted nos habló de la manera online, vamos a la pregunta final. ¿Qué opinión tiene sobre las atenciones online? ¿Son adecuadas o mayormente no? Mira que sí, y justo me agarras en un momento cumbre porque la semana pasada que tuve mi clase de capacitación de Psique Ecuador, que les conté que llevo una formación en terapia de parejas, justo estaba con el doctor Galo Guerra. Galo Guerra es un psicólogo que es un pionero en lo que es manejo de terapia online, porque él hacía terapia online incluso mucho antes de que exista la pandemia. Entonces, mira, ahorita se están manejando protocolos de atención, ¿ya? Primero nos tenemos que asegurar que la plataforma que tú vas a usar para que hagas esto online tiene que ser Zoom o Meet. No puede ser ya pues por el WhatsApp o por el Facebook o Live, no. ¿Por qué? Porque se puede filtrar, o sea, alguien puede entrar y puede escuchar la conversación privada que tú estás teniendo con tu paciente, ¿ya? Y en el WhatsApp muchas veces se te puede ir la línea o se apaga la batería, bueno, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, en donde yo trabajo, nosotros tenemos nuestro Zoom con nuestra clave encriptada, que solo lo manejo yo y el paciente, pero solo ese paciente. Si yo tengo otro, con ese otro manejo otra clave de Zoom y encriptada y solo lo manejo yo con ese paciente. Y la sesión puede ser grabada sí y solo sí. El paciente te dice, sí, claro, grábelo para que pueda de repente manejarlo mejor o para que después podamos escuchar la sesión. ¿De acuerdo? Pero sí lo tiene allí, lo podemos grabar si el paciente lo desea o no. Pero antes también lo que hacemos es el permiso consentido, es decir, nosotros armamos un permiso en donde le preguntamos al paciente si desea tener las sesiones online con nosotros o no. Y le explicamos las plataformas que estamos utilizando y sobre todo tenemos cuidado con la confidencialidad de los datos y de la sesión que se está llevando a cabo. Aparte de ello, también, chicas, un poco recordar que nosotros podemos aplicar cuestionarios o hacer preguntas de repente de algunos test, pero eso nosotros tenemos que enviarlo al paciente. No puede ser que lo bajé del Google y tampoco puede ser que lo bajé del rincón del vago. No, tiene que ser tipeado por ti y enviado al paciente y solamente es una información que lo pueden manejar ustedes. Ahora, las sesiones online son para terapia, para cosas orientativas, y las evaluaciones sí te las puede enviar el paciente a tu correo de una manera más, digamos, pues, confiable, ¿no? Pero lo importante es entender que hay cosas que no se pueden hacer online, como por ejemplo, si mi paciente ahorita tuvo un inconveniente, me lo escribe al Facebook y me dice, mira, tengo esto, y luego yo lo veo después de 2 días o 3 días, ya no es dable. Por eso es importante que se tenga una sesión de 1 hora, hora y media con el paciente para poderlo ayudar y poderlo guiar, pero no vale
de que, digamos, ¿no? Ay, el paciente me escribe ahorita vía correo y yo después lo veo y le respondo. No. ¿Por qué? Porque la sesión tiene que ser en vivo, tienes que estar tú con el paciente y responderle allí en la misma sesión, digamos, las preguntas, las consultas que tenga y también asignarle allí las tareas. Así que a mí sí me parece que es muy buena y siempre y cuando se rija y se tenga ética en el ejercicio profesional, no afecta a nadie. Incluso en este momento, tanto en Costa Rica como México, se están manejando protocolos de ética para poder hacer las entrevistas online. Bueno, eso sería mi aporte, chicas. Muy interesante, me hizo Muy interesante. a un tema que estoy hablando sobre y la terapia centrada en el cliente. Es un tema que nos explicó el profesor en clase y es muy interesante, ¿no? Se basa en la psicología humanista. Y pues bueno, es un enfoque, ¿no? Que primordialmente expone, bueno, busca una autorregulación, ¿no? Y nos invita a reflexionar cómo el humanista puede responder a una concepción postulada, ¿no? En una forma de nativismo semejante, como es lo de Descartes o Sócrates, ¿no? Y es muy, muy interesante lo que usted nos detalla. Sí, sí. Mira, Muchas gracias. a nivel personal, para terminar con esto, les comento algo que me pasó. Cuando yo tenía 19, 20 años, me la pasaba leyendo libros de terapia porque quería buscar la terapia que dé conmigo. Entonces decía, Dios mío, ¿cuál? Porque eran tantas, me metía a humanista, claro, también leí Gestal y decía, ¿cómo es eso de cerrar los círculos? Yo misma no me cuestionaba, metía una, otra, y ahora que tengo 31 años bien cumplidos, me di cuenta de que lo importante no era leerte los libros y tampoco era enfocarte, sino que tú tienes que buscar una terapia que te guste y claro, que también ayude a la otra persona. Y al final todas las terapias van por un camino, que es ayudar al paciente a solucionar sus problemas, ya sea que nos tengamos que ir a su pasado para rescatarlo, o ya sea trabajar en el aquí y en el ahora, en su presente, en sus soluciones intentadas o no intentadas, en centrarnos en buscarle soluciones a los problemas, lo que fuese, pero lo importante y lo supremo aquí es ayudarlo para que pueda resolver sus problemas y sus dificultades y quede feliz con nuestra atención y se vaya feliz y nos recomiende. Básicamente eso. Muchas gracias. De verdad hemos quedado muy, muy satisfechas con su respuesta. Y pues a nosotros como estudiantes nos sirve bastante, ya que como estamos en plena formación, saber un poquito más o investigar un poquito más es muy importante para nosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos ha respondido todas nuestras dudas. Y pues aquí, bueno, espero que de repente, como ahorita son las cosas virtuales y todo esto, de repente más adelante nos pueda ayudar en alguna cosa, de repente un trabajo, cualquier duda, de verdad, muchas gracias. Encantada. Y pues aquí terminamos nuestra sesión. Ha sido muy bonito interactuar con usted. Y gracias, la verdad, mis demás compañeras se van a despedir. Muchas gracias, señorita psicóloga. Gracias a ustedes. Gracias. He tratado de resumir, la verdad, porque tenía muchas cosas que decir, pero he tratado de resumir. Y bueno, chicas, no se preocupen, cualquier cosa que ustedes necesiten, me escriben. Generalmente estoy libre los sábados y domingos, así que se puede grabar un video o hacer información también tengo aquí, última de este año 2019-2020. Así que cualquier cosa que necesiten se las puedo pasar. No me puedo ir sin recomendarles que lean Mapas, el libro Mapas de Michael White. Yo lo tengo, si quieren les paso para que lo tengan. Les recomiendo leer Salvador Minuchin, todo lo que encuentran de Salvador Minuchin es muy bueno. Lo que es enfoques narrativos con fines terapéuticos de Michael White también es muy, muy bueno. A ver, pues, no sé qué más recomendarles. Hay tantos libros para poder leer. Un poquito, léanse de terapia breve, ¿no? De terapia centrada en soluciones, son muy bonitas también. Y claro, la cognitiva conductual, ¿no? Tengo información bastante ahora, pero no recuerdo exactamente todos los libros. Pero si necesitan la información, yo aquí la tengo, con gusto se los puedo pasar. Y las felicito, chicas, por el trabajo
que están haciendo, y sé que de aquí unos 2 años o 3 años, no sé cuánto, yo voy a encontrarme con alguna de ustedes y voy a trabajar quizás con alguna de ustedes, si Dios me lo permite, si no veré, escucharé de los alcances y los logros que ustedes están teniendo. Las felicito, nunca dejen de estudiar, estudien lo que les gusta y lo que les apasiona, porque eso es bonito, y bueno, combínenlo con su vida y eso yo sé que les va a ir muy bien y les va a ir muy bonito. Gracias, chicas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Por haberme brindado la Aplausos para nuestra psicóloga que nos ha respondido todas nuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias gracias. por haber su tiempo. A ustedes, chicas, cuídense, ya saben, cualquier cosa estoy a un WhatsApp de distancia. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un bonito día. Igual, tengan un bonito fin de semana, traten de relajarse, no se estresen mucho con los trabajos de la universidad.